Hola mis amados hermanos, bienvenidos a un devocional más de la Primera Iglesia Bautista de León, Guanajuato. Estamos hoy listos para terminar el capítulo número 13. Dios nos ha guiado a través de la reflexión de su palabra hasta este momento y estamos ya por terminar el capítulo 13. Déjenme decirles, hermanos, antes de iniciar, que estoy agradecido con Dios porque mi papá, mi mamá y mi hermana menor estuvieron visitándonos casi por 20 días aquí en la casa y pasamos tiempo hermoso, maravilloso aquí entre familia. Comimos la comida de mamá, reímos, escuchamos música que nos gusta a nosotros. Estuvimos colaborando, él hacía sus devocionales, todos los devocionales de mi papá, que él los publica también en Facebook, así como este que está sucediendo. Él también es pastor allá en una iglesia, La Vid Verdadera, en Tampico, Tamaulipas. Él los grababa a las 8 y yo empezaba a las 9, así que desde las 7 había una revolución en la casa. Y estoy contento porque ahora ellos ya están de regreso en Tampico. Dios los cuidó, salieron muy de mañana aquí y llegaron casi para el atardecer. Estoy agradecido con Dios porque nos permitió como familia visitarnos en este tiempo. Estuvieron aquí con todos los cuidados, con todas las precauciones, y ahora ya están allá en su casa en Tampico. Papá, yo sé que tú me estás viendo. Dios te bendiga. Mamá, qué bueno que pudieron llegar con bien. Y quiero iniciar así. Qué hermoso es tener familia. Qué precioso es contar con personas con las que puedes hablar, enojarte y luego contentarte y saber que siempre están allí para ti. Eso es más o menos lo que la palabra del Señor en esta ocasión nos quiere enseñar. Dios siempre está allí para ti. Y quiero leer la palabra del Señor para dar entrada a lo que es la reflexión de la palabra en esta ocasión. Entonces vamos a iniciar con el versículo 43 que está aquí en la pantalla. Dice así la palabra de Dios: y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. 44. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Estamos en Antioquía de Pisidia. Pero viendo los judíos que la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, voy a leer esto en un español un poquito más contemporáneo. Dice así: a ustedes, a la verdad, era necesario que se les hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desechan y no se juzgan a ustedes mismos como dignos para recibir la vida eterna, he aquí nos volvemos hacia los gentiles fuera del pueblo judío, puesto que así nos ha mandado el Señor, diciendo. Y el apóstol Pablo en esta ocasión está citando a Isaías capítulo 42 y dice así: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Y esto no es algo nuevo, esto está en el Antiguo Testamento. Está en el Antiguo Testamento, dice la palabra del Señor, citando a Isaías capítulo 42, versículo 6, y haciendo una amalgama entre Isaías 42 y 49, los dos en el versículo 6. Dice así: el Señor les ha dicho, te he puesto para luz de los gentiles. Fíjese desde cuándo. Siglos antes, el pueblo de Israel había recibido esta promesa y esta palabra, este mandato de Dios: te he puesto, Israel, te he puesto para que seas luz, para que ilumines, para que les enseñes el camino, para que les proveas a los gentiles, a fin de que seas para salvación. No hay manera de equivocarse. No hay manera de interpretar diferente este pasaje, a fin de que tú seas vínculo, modo
para la salvación, ¿hasta dónde? Hasta lo último de la tierra. Y es notorio que este hasta lo último de la tierra, en Isaías capítulo 49 y versículo 6, hace eco con el texto base de todo el libro de los Hechos. ¿Se acuerdan cuál es? Hechos 1:8, y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea, me estoy equivocando, en Judea, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Disculpe, mi mente divagó un momento. Hasta lo último de la tierra no es una palabra acuñada en el Nuevo Testamento, sino en el Antiguo Testamento. Ahora déjenme continuar con la lectura. Versículo 48. ¿Cuál fue la reacción de la rabia de los judíos en los gentiles? Dice, los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Está interesante ese pasaje, ¿no? Creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. 49. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Aquí es importante hacer notar que estamos hablando de la ciudad de Antioquía de Pisidia, pero toda la parte de Asia Menor Norte podría llamarse Galacia. Y dice, pero los judíos, escuche la palabra, la reacción que tuvieron, pero los judíos instigaron, alborotaron a muchas mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces sacudiendo, es decir, Pablo y Bernabé, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. ¿Qué pasó con esta sacudida de los pies de los hombres de Dios? Bueno, estamos recordando las palabras de nuestro Señor Jesús en Mateo capítulo 10, Marcos capítulo 6 y Lucas capítulo 9, con sus respectivos versículos, en donde dice, sacudan el polvo de sus pies en la ciudad donde no les reciban y vayan adelante, sigan adelante. Es una manera de hacerle saber a la ciudad de Antioquía de Pisidia, bueno, no me quiero llevar de ustedes ni el polvo. No recibieron la palabra de Dios, no voy a recibir de ustedes absolutamente nada. Esa era una manera profética de sentenciar la ignorancia, la dureza del corazón del pueblo de Antioquía de Pisidia. Dice la palabra del Señor, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Hasta aquí la lectura. Déjenme hacer una reflexión sobre este pasaje bíblico. Recuerden que estamos en una ocasión muy especial. Pablo y Bernabé habían entrado a una sinagoga en Antioquía de Pisidia. Hemos estado allí reflexionando en el capítulo 13 ya hace varios devocionales, si no es que casi toda la semana que llevamos ahora, pero era importante irnos poco a poco para poder ir aprendiendo, ir reflexionando, digiriendo la palabra de Dios. A mí la Biblia me gusta leerla como se limpian los frijoles. ¿Sabe cómo se limpian los frijoles? ¿Usted ha limpiado frijoles alguna vez? Bueno, cuando usted limpia los frijoles, no vacía los frijoles sobre la mesa y luego de un solo tajo avienta todos los frijoles a la olla, ¿verdad que no hace eso? No, sino que va frijol por frijol, 5, 7 frijoles, 3, 4 frijoles, 5, 7 frijoles, y luego va a aparecer una piedra y uno la va a sacar, va a aparecer un pequeño maderito y uno la va a sacar, y va a sacar las impurezas y solamente se va a quedar con con los frijoles, con los nutrientes. Eso es lo que mis pastores, mis amados pastores, mis amigos que me han enseñado y de quienes yo he aprendido bastante, me enseñaron a leer la Biblia así. Alguien me dijo, pastor, ya se está tardando mucho en el capítulo 13. Y le digo, bueno, es que estamos limpiando el capítulo 13, estamos yendo frijolito por frijolito. Y mire lo que está pasando aquí. Despedida la congregación, ya se acabó el discurso. El día de ayer yo tuve la oportunidad de compartir el evangelio con ustedes. Espero que alguien todavía en los días venideros o meses venideros, cuando escuchen el devocional de ayer, alguien entregue su vida a Cristo Jesús. Pero ya despedida la congregación, ya se iban, ya se saludaron. Dice la palabra del Señor que muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos, atención, judíos y prosélitos, pero había piadosos en la congregación de la sinagoga y había impíos.
impío es la contraparte de piadoso. Piedad, impío, piadoso, significa que tenían recogimiento delante del Señor, temor de Dios. Un impío es una persona que no tiene piedad, que no tiene escrúpulos, por así decirlo, no tiene temor de Dios, es un impío. Pero piadosos son practicantes de la piedad, y la piedad es una virtud. Y mire, es interesante notar que dentro de los seguidores de la ley judía había piadosos, o sea, había gente que de veras quiere estar allí, que de veras está buscando a Dios. Yo quiero decirles una cosa, hermano, una cosa reveladora. Quizá muchas personas vayan a criticar lo que voy a decir, pero déjenme expresarme con libertad. Yo creo que en las peregrinaciones, en las reuniones religiosas masivas, de cualquier índole, de cualquier religión, ni siquiera quiero mencionar denominaciones ni religiones, pero en cualquier grupo religioso hay buscadores de Dios. Hay personas que realmente son piadosas. Hay personas que realmente están allí porque están en la búsqueda de Dios. Quizá la búsqueda de Dios no concluye allí. Quizá van a trascender a otro grupo religioso, o van a trascender de este libro a otro libro y van a llegar a la palabra, y en algún momento dentro de su viaje de la búsqueda de Dios se van a encontrar a los pies de Cristo Jesús. Y es aquí donde yo te quiero alentar, amigo, hermano, tú me ves que te pasaron este devocional. Si tú estás verdaderamente buscando la palabra de Dios, necesitas tener una característica: sé piadoso, no impío. ¿Por qué voy a hacer una división en estas dos? Una es virtud, piedad, y una es defecto, impiedad. Mira, los piadosos quieren escuchar. Los piadosos levantan sus orejas, levantan sus oídos, ponen mucha atención. Dice la palabra del Señor: pero de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que le perseveraran en la gracia de Dios. Es decir, vamos, háblame más, cuéntame más. Yo me acuerdo en este momento de Daniel Martínez Hebreo, ahora pastor de la primera iglesia bautista de Aposento Alto de Calipan, Puebla. Daniel me llamaba: pastor, tengo una duda. Pastor, ¿puede bajar para que me diga qué está pasando aquí en este texto? Y entonces yo bajaba y Daniel me leía el texto y decía: ¿pero por qué dijo eso? También me acuerdo de Domingo González Barbosa: ¿pero por qué dice esto? Me decía. Me acuerdo de Ismael Ballinas Hernández: a ver, pastor, ¿por qué dice esto? Y sacaba sus apuntes, sacaba sus anotaciones. Y como ellos tres, muchos hombres de Dios más, muchas mujeres de Dios que son piadosas, que están buscando, están preguntando, están yendo más allá, están yendo más adelante. Eso es lo que tú debes buscar. Sé un hombre de Dios, una mujer de Dios piadosa, una buscadora de Dios. Ahora, en la contraparte, versículo número 44, ¿me puedes ayudar, Kerry, por favor? El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. La gente tiene hambre de Dios. Y este pasaje bíblico a mí me alienta, me anima. La gente tiene hambre de escuchar la verdad de la palabra de Dios. Dice que al día siguiente, sábado, se juntó casi toda la ciudad, sin megáfonos, sin micrófonos, sin bocinas, a pulmón. A pulmón. Pero viendo los judíos a la muchedumbre, se llenaron de celos. ¿Cómo ve usted eso, hermano? Ahí vienen los impíos. Ahí viene el segundo grupo. Se llenaron de celos. ¿Por qué? Y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo. Está bien hasta ese momento, contradiciendo. Aquí está, mira, contradiciendo. No es cierto, lo que tú dices no es cierto, porque la palabra dice esto. Y Pablo: lo que digo es verdad, porque estás sentado así en el Antiguo Testamento. No, no es cierto, tú estás diciendo cosas que no son verdad, engañando a la gente. ¿Se imagina ese discurso? Hasta ahí está muy bien. Todos tenemos, como dice el presidente de la República Mexicana, derecho a disentir. Bueno, cada quien piensa diferente, y gloria a Dios por los diferentes pensamientos. Pero los pensamientos respecto de Dios sí tienen que llegar a un punto en común. Ahora, ¿qué está pasando aquí? No tan solo disentían, sino además, mire lo que dice la palabra: blasfemaban. ¿Cómo puedes debatir blasfemando? ¿Cómo puedes debatir insultando? Aquí yo te quiero dar un consejo.
Un consejo que yo aprendí del pastor Mauselio Cabañas Hernández. Hermano, Dios le bendiga. Él me enseñó muchas cosas, pero entre ellas esta. Está bien pensar diferente, pero combate ideas con ideas. No ataques a la persona. ¿No está interesante eso? Combate con ideas a las ideas. No ataques a la persona. El pensador, con él debes tener una relación. El que tiene un conflicto contigo, que piensa diferente, debes tener una relación. ¿Puedes pensar diferente? Claro que sí, pero tú eres mi amigo. Pero tú y yo podemos tener una relación. Y podemos coincidir en puntos. Y mira, desacreditar, blasfemar, insultar a la persona con la que estás debatiendo o contra quien tienes algo diferente de pensamiento, de perspectiva, eso habla de la impiedad. La piedad habla del debate. La impiedad habla de desacreditar lo que está pasando aquí. Dice la palabra del Señor, se llenaron de celos y rebatían, hasta ahí vamos bien. Lo que Pablo decía, hasta ahí vamos bien. Contradiciendo, bueno, hasta ahí vamos entrecomillado bien. Pero además, ¿qué hacían? Blasfemaban. Cuidado, mi amado hermano. La Biblia no se hizo para pelear. La Biblia no se hizo para entrar en discusiones vanas. La Biblia se hizo para creer en Dios. Ahora, sigo en la lectura. Dice la palabra del Señor así. Versículo número 46. Entonces Pablo y Bernabé, ya, llegaron hasta la coronilla de la cabeza. Mire, hablando con denuedo, o sea, denuedo, autoridad, soltura, volumen, aplomo, eso significa denuedo, enjundia, decía Paco Stanley, con ganas de hablar, con ganas de ser escuchado. Mira lo que decían. A ustedes, a la verdad, era necesario que se les hablara primero de la palabra de Dios. ¿Cómo ves, hermano? Era necesario que ustedes primero escucharan, porque a ustedes se les fue dada la promesa desde el Antiguo Testamento. Ustedes son el pueblo elegido por Dios. Ustedes son los hijos de los patriarcas de Dios. Ustedes son los descendientes del amigo de Dios, del hombre de fe. Ustedes son, y era necesario que se les hablara primero. Pero, fíjate lo que dice, pero a vosotros, a la verdad, era necesario que os hablara primero la palabra de Dios. Más, puesto que la desecháis, es decir, pero ustedes la están desechando, la están desacreditando, se están mofando. ¿Se acuerda lo que hablamos la palabra de Dios en el día de ayer? Burladores, versículo 41. ¿Se acuerda del versículo 41? En este versículo 41 es una transcripción de Habacuc. Dice, oh menospreciadores, burladores, burlones. Y mira lo que dice el versículo 46. A ustedes a la verdad era necesario que se les hablara primero la palabra de Dios, pero como están desechándola, y hay otra cosa. No tan solo desechaban la palabra de Dios, sino que una persona que no recibe la Biblia, una persona que no recibe la palabra de Dios, una persona que no da chance de abrir el pensamiento y entender la palabra de Dios, mire lo que el apóstol Pablo dice de esta persona. Escuche por favor. No se juzgan dignos de la vida eterna. Versículo 46, espero encontrarlo por aquí. ¿Dónde está? A vosotros, ya nos perdimos, ¿va? Bueno, versículo 46. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, a vosotros la verdad era necesario que se les hablase primero la palabra de Dios. Más, aquí viene la palabra, que puede traducirse también como un pero, más puesto que, pero como ustedes la desechan y no se juzgan, no se consideran, no se califican, no se tienen como dignos de la vida eterna. ¿Cómo ve usted eso, hermano? Un día una persona me dijo, yo no me quiero hacer cristiano porque voy a tener que dejar de tomar y de ir a los bailes. Yo sé que eso está bien, Juan Carlos me decía, yo sé que eso está bien, pero yo no quiero porque voy a tener que dejar todo lo que me gusta, me decía. Y yo le dije, ¿y cómo sabes que te gusta? ¿Y cómo sabes que Cristo no te gusta? Y yo le dije en aquella ocasión, te voy a dar un reto, ven a la iglesia, escucha la palabra de Dios, hazte de humildad, hazte de fe, hazte de anhelo por Dios y deja que Él te enamore y te lleve más allá del alcohol,
y más allá de los placeres. No se puede estar enamorado de Dios y estar enamorado del placer. En algún momento tienes que romper, o con Dios o con el autoplacer. En algún momento. No se puede vivir amando a dos señores. Y entonces aquella persona me dijo, voy contigo el domingo. Y le doy gracias a Dios por la vida de él. Mira lo que dice la palabra de Dios. Hay personas que no se juzgan dignas de la vida eterna. Pues aquí nos volvemos a los gentiles. Y los gentiles pegaron el grito de gusto. Los gentiles les encantó la idea. Dice la palabra del Señor. Pues así nos ha mandado el Señor. Aquí versículo 47, la introducción del versículo 47, que es la parte donde el apóstol Pablo habla antes de citar a la Escritura, dice, porque así nos. Esta palabra nos, ¿cree usted que involucra a los impíos? ¿Cree usted que esta palabra nos involucra a los disidentes? ¿Crees que esta palabra nos incluye a los blasfemos? ¿A los que contradicen? ¿Sí o no? Sí, porque son judíos. La revelación dada por Dios a Isaías también es para ellos. Dice, pues así nos ha mandado el Señor. O sea, a ti también te ha mandado el Señor. Pero ni siquiera para ti quieres tomar la bendición. El Señor te ha escogido para llevar la bendición, pero ni tú la quieres tomar. Y aquí quiero llamar la atención a los hijos de los hermanos, a los hijos de los pastores, a los hermanos de la iglesia, jóvenes que sus padres les inculcaron ir a la iglesia. Esta palabra la pueden tomar propia, la pueden tomar suya para sí, abrazarla. Escuche la palabra que dice, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles. ¿Aprendiste el evangelio desde pequeño? ¿Te llevaron a cuna y después a párvulos? ¿Estuviste en embajadores o en auxiliar de niñas? ¿Estuviste en las escuelas infantiles y ahora andas en el mundo? ¿Y ahora andas sin Cristo, sin fe y sin esperanza? Esta palabra es para ti. Tu familia y tú han sido puestas para llevar la luz. Abraza la luz. Deja que te envuelva la luz. Y entonces ilumina a los que están en derredor. Deja de andar en tinieblas. Tú conoces la verdad. Tú conoces la palabra. Tú, mi amado hermano, que me estás escuchando, que te prestaron este devocional, o que a lo mejor estás enfriándote en la palabra de Dios y eres hijo de hermanos creyentes, o que eres un creyente que se ha enfriado, para ti es esta palabra que te voy a decir en este momento. Tú eres ese judío. Necesitas entender que Dios te ha escogido para vida eterna. Dios en este momento te está hablando y te está diciendo, cree en Cristo Jesús como tu único Salvador. Ven a la Biblia. Esta es tu oportunidad. Deja de ser impío y ven a ser pío, o practica la piedad. Porque tú conoces la palabra. A ti se te fue dada la palabra. Es un momento en la palabra del Señor donde, mi amado hermano, tenemos que reflexionar. Dice, te he puesto para luz, no para obscuridad, para los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Y esta exhortación dura contra los judíos no les gustó. Por la contraparte, los gentiles, los que habían nacido fuera de la ley, los que habían nacido fuera del legado de Abraham, los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyendo todos los que estaban ordenados para recibir vida eterna. Y aquí hay un texto controversial. Los calvinistas dirán, bueno, mira, ya está alguno ordenado y algunos no están ordenados. Pero yo más bien pienso que la palabra del Señor estaba diciendo en este momento, los que habían de creer, los que habían puesto su corazón dispuesto, los que ya el Señor había movido su corazón. Ahora, tengo aquí unas palabras para usted. Una oportunidad que no debemos dejar pasar. Los judíos dejaron pasar la oportunidad. Los judíos, el Mesías les pasó enfrente y no lo vieron. El evangelio les fue predicado primero a los judíos y lo desecharon. Pablo sacude el polvo de sus pies y se va a los gentiles,
que también estaban preparados. Una oportunidad que no debes dejar pasar. Ahora escucha este pensamiento. No te sorprendas que las mejores oportunidades en la vida siempre se presentan a los que están preparados. Los judíos de aquella sinagoga no estaban preparados. Los judíos de Antioquía de Pisidia no estaban preparados. Tenían endurecido su corazón, ensoberbecido su corazón. Pero los gentiles, agobiados por la idolatría, agobiados por los abusos, necesitaban la palabra del Señor. Pastor, ¿cómo me preparo para recibir la palabra? No entiendo, no necesita entender. Escuche, sea humilde, mantenga el anhelo ferviente por conocer a Dios y tenga fe. Eso es lo que usted necesita. Al final, déjenme leerle los últimos versículos. Versículo 49. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas, a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y contra Bernabé, y los expulsaron de sus límites. Note, la crema innata, la clase superior, ignoraba la palabra de Dios. Mujeres distinguidas y gobernadores, gobernantes, la élite económica, política, financiera de la ciudad de Antioquía de Pisidia, ignoró la palabra de Dios. ¿Por qué crees tú que a veces las personas que más estudian, más tienen, más rechazan la palabra? Por autosuficiencia. La autosuficiencia es a lo que se refirió Jesús cuando dijo: es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos. Cuando la autosuficiencia llega a nuestra vida, estamos impedidos para entender lo sencillo de la palabra de Dios. Note usted, ¿quién se juntó con los judíos? Bueno, ahí le va otra vez. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas. Piadosas y distinguidas. No, pastor, ¿no es la misma característica a la que usted me está invitando? Sí, pero aún a pesar de ser pío, es decir, de practicar la piedad, puedes ser engañado. Cuidado. Sí necesitas tener un anhelo fervente por encontrar a Dios, pero también tienes que ser muy inteligente y también tienes que ser muy sencillo. Aquí hay mujeres piadosas, distinguidas, y los principales de la ciudad, perdón por el comentario, perdón por la expresión, pero los judíos se los llevaron entre las patas. Los instigaron, los amotinaron y los pusieron de los mensajeros de Dios. A pesar de que eran piadosas, a pesar de que eran buscadoras de Dios, su corazón se embotó por los instigadores de los judíos. Cuidado, hermano. Pastor, yo soy piadoso y persigo la palabra de Dios. Sí, pero aún así debes orar a Dios para que Dios te dé luz y no seas desviado. Entonces ellos, sacudiendo el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Hasta aquí el capítulo 13. Déjenme orar para despedirnos y decirles: amado hermano, no puedes dejar pasar la oportunidad. Aquí, delante de ti, en medio de esta pandemia, tienes una oportunidad. Ya sea para salvación o para santificación. Déjenme despedirme con un pensamiento. El hermano Tony Guluarte me habló esta mañana y yo le estoy agradecido, y él dice que le ha pedido perdón al Señor porque nada de lo que predica es suyo. Y él dice: todo me lo ha dado el Espíritu Santo. Y yo dije: bueno, eso es bueno. Y hay algo que él dijo que yo sé que le viene por parte del Espíritu Santo, y yo ahorita lo quiero decir para darle la gloria a Dios. La hermana Ceci le dijo que ya no esperemos tanto el anhelado primer culto post pandemia, porque esperando disfrutar aquel día, no disfrutamos este que estamos viviendo ahora. Esperando cantar las canciones aquel día,
no cantamos las canciones hoy? Esperando compartirle de Cristo después de la pandemia, no lo compartimos hoy. Vivamos el aquí y el ahora en el anhelo de estar allá en el futuro. Así que, mis amados hermanos, no puedes dejar pasar esta oportunidad. Ven a Cristo, consagra tu vida, atiende a tu familia, crece en el Señor. Oramos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te honro y te bendigo por la bendición de estar aquí. Bendito seas, Dios, por lo que nos has enseñado. En el nombre de Jesús, amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Adiós.